¿Cómo hacer llegar más recursos? ¿Cómo incrementar la parte del PIB que se destina al área social? Te lo estoy planteando. Una primera medida es haciendo ajustes al presupuesto por el lado del gasto, eliminando el gasto suntuario que te deja excedentes que se pueden invertir en salud y en educación. ¿Cuánto puede ser eso? Eso hay que calcularlo, pero sí lo menos lo suficiente como para que se comiencen a percibir cambios significativos en la población. Por ejemplo, el presupuesto para los hospitales en el ejercicio fiscal para este año se redujo considerablemente, y de ahí que los hospitales no tengan medicinas en las farmacias y en los dispensarios. La investigación de la Universidad de El Salvador del año pasado estableció que al menos la mitad de los medicamentos del cuadro básico, de las medicinas del cuadro básico de los dispensarios y farmacias de los hospitales no existen, están desabastecidos. Por ejemplo, si uno comienza a hacer ajustes y reduce el gasto suntuario en viajes, en conferencias, en publicidad, que es un gasto alto. Si uno utiliza las economías de salarios, que es un porcentaje que puede sobrepasar el 10 o el 12% en cada unidad primaria de ejecución del gobierno, tiene ahí un presupuesto como para reforzar el presupuesto de los hospitales públicos del país y para garantizar que haya medicinas. Ya ese es un cambio significativo que aparentemente uno puede decir, bueno, ¿y eso cuánto representará? Unos 10 millones de dólares. Frente al presupuesto que sobrepasa los 3.000 millones de dólares, es un porcentaje pequeño, sí, pero que implica un gasto significativo. Ahora, no solo se trata de hacer el ajuste por el lado del gasto, se trata también de hacer ajuste por el lado del ingreso. Nosotros estamos proponiendo el que llevemos a cabo una reforma fiscal sobre la base de un pacto que deberemos de convocar desde el primer día de gobierno para poder conculcar la voluntad de las diferentes fuerzas políticas y económicas del país, de modo a hacerle llegar más recursos al fisco. Como siempre le digo a los invitados, son respuestas telegramas. Bueno, voy a intentar por resumir en una respuesta diferentes preguntas. Hay una pregunta que hace referencia a las encuestas, hay otra que plantea de que si no hay reglas del juego claras dentro del FMLN, ¿cómo puedo pedir ya en la conducción del aparato público? Porque mi candidatura ha sido impuesta y el resultado del dedazo. La última encuesta de LPG Datos que se publica esta mañana en la prensa gráfica tiene datos realmente reveladores. Si mi candidatura fuera resultado del dedazo, no tendría el respaldo que tengo en estos momentos por parte de la población. Cuando se mide la imagen y se pregunta qué opinión tiene usted de las siguientes personas y preguntan sobre Mauricio Funes, el saldo de restándole las negativas a las positivas es de 49,1%. Yo tengo 57,5% de opiniones positivas frente a 8,4% opiniones negativas, lo que da un saldo de 49,1%. Ana Vilma de Escobar, su saldo es de 30%. Rodrigo Ávila, su saldo es de 20%. Luis Mario Rodríguez, su saldo es de 18%. El más cercano le lleva una diferencia de 20%. Luego le sigue Rodrigo Ávila con 30% y Luis Mario Rodríguez con 32%. Uno de ellos será mi adversario. Uno de ellos será el candidato de Arena. Tiene que remontar, dependiendo de quién sea, por lo menos 20 puntos porcentuales para ponerse a mi nivel y otros tantos más para superarme. Yo veo muy difícil realmente que aún con la definición de los candidatos, porque esto de la definición de los candidatos es mero formalismo, ya el aparato de gobierno y el aparato del partido se ha inclinado por ungir a Rodrigo Ávila. Por lo tanto, si mi contendiente va a ser Rodrigo Ávila, yo le llevo una diferencia de 30 puntos porcentuales. Bueno, las otras preguntas. Vamos a ver. Hay una serie de preguntas que voy a tener que discriminar. Me preguntan sobre el Dios de la vida. Yo he dicho que creo en el Dios de la vida, creo en Dios, tengo sólida formación cristiana, mis principios son católicos, esta es una candidatura de principios y de valores. Y eso lo he dicho y lo reitero. ¿Y el Dios más allá de la muerte? Pero es que cuando yo hice referencia, por supuesto, es que yo no estoy diciendo que el Dios termina para los hombres cuando uno deja esta vida. Hay un Dios después de la vida, hay un Dios después de la vida, pero cuando yo me estaba refiriendo al Dios de la vida, me estaba refiriendo precisamente que creo en Dios en la medida en que Dios puede influir en nuestras vidas. No soy una persona que no le teme a Dios, ni soy una persona que no pongo a Dios también como ente rector de mi vida, y eso lo he planteado. Ahora hay una pregunta interesante ahí sobre la despenalización del aborto que aprovecho porque hoy aparece una publicación en el diario de hoy que descarto, y se lo dije al periodista. Hay
ahí aparece en el diario de hoy que Mauricio Funes promoverá el uso de píldora en las niñas. Nada de eso, yo no he hecho esa afirmación. Desafío al diario de hoy que lo demuestre. Y es curioso que no aparece el nombre del periodista, sino que únicamente el periódico. Yo planteé que el uso de anticonceptivos queda a discreción de los ciudadanos y ciudadanas el decidirlo si lo utilizan o no lo utilizan. En ningún momento he planteado que las niñas que en mi opinión no deben de tener relaciones sexuales en forma prematura, utilicen las píldoras anticonceptivas. Una cosa es decir que dejo a decisión libre, soberana, a cada ciudadano si utiliza o no método anticonceptivo. Otra cosa es decir que yo estoy promoviendo el uso del anticonceptivo. ¿Y en el tema de la despenalización del aborto? Yo he dicho, y lo retoma el periódico aunque no lo destaca, yo he dicho que estoy en contra de la interrupción de la vida y por lo tanto estoy en contra de que se despenalice el aborto. Eso lo he dicho y lo he reiterado. Yo no sé por qué el periódico quiere hacer toda una discusión y un issue de campaña en torno a ese tema. En cuanto a las alianzas con CD y FDR, hemos planteado, y no solo lo he dicho yo, sino que la dirección del FMLN, que estamos abiertos a seguir construyendo alianzas y por lo tanto queda decisión de Cambio Democrático si se retoma la discusión sobre la base de coincidencias programáticas que las tenemos y en el estilo de gobierno que tenemos. Hasta ahora ningún dirigente de Cambio Democrático y FDR ha vetado mi candidatura y por lo tanto estamos abiertos a que hagamos un esfuerzo para poder construir esta gran alianza. En términos del divisionismo en el FMLN, mis opiniones diferentes a la del diputado no implican que haya un divisionismo en el FMLN. Yo lo he dicho claramente. Las posiciones en el tema económico del diputado Salvador Arias no las comparto como candidato a la presidencia de la República, ni las compartí cuando era presidente, cuando era periodista, pero hoy soy candidato. Eso no significa que hayan divisiones. Al final de cuentas, las opiniones de Salvador Arias no son las opiniones que predominan en el FMLN ni en la dirección del FMLN. Y no serán tampoco las opiniones que irán integradas en el plan de gobierno. Las opiniones que irán integradas en el plan de gobierno son las que recogemos de los diferentes sectores y son las que finalmente adopte el candidato a la presidencia de la República. Bueno, se quedan más. Bueno, será en otra oportunidad. Con mucho gusto. Yo vengo acá con mucho gusto a una próxima entrevista. Bueno, te agradezco entonces que hayas compartido con nosotros. A ti también por esta invitación y al público televidente por habernos seguido.